No más. Primero que nada, buenos días. Segundo, ¿pudieron ver la tarea en el sistema? Fabián, Angélica, Yo aún Sí, no la reviso. recién la revisé. ¿lo pudieron ver? ¿Sí está disponible para ustedes o Yo todavía recién no? la revisé. Ah, ya, está ahí. Perfecto. Entonces, como vimos antes, en la corrosión no hay calor, para lo que es energía libre de Gibbs. Por lo tanto, el trabajo eléctrico es igual a al menos energía de Gibbs. Nosotros tenemos que el trabajo del campo eléctrico es igual a número de electrones, constante de Faraday y potencial eléctrico. Por lo tanto, la energía libre de Gibbs será menos número de moles, constante de Faraday, por el potencial eléctrico. Esto se ha visto, esta ecuación la hemos visto desde Físico-Química 1, parece. Si no mal me acuerdo, si, o lo vieron desde general de repente. ¿Ya? Y por lo tanto podemos trasladar que esta ecuación, este es cuando es el potencial eléctrico, pero también la energía libre de Gibbs. Pero también tenemos que la energía libre de Gibbs es igual a la energía libre de Gibbs estándar más la constante de los gases, R, por la temperatura, por el logaritmo natural de la razón de las actividades iónicas. Por ejemplo, en la pina de Daniels tenemos eh, zinc y cobre. Como los metales no tienen actividad iónica y solamente los iones, solamente vemos zinc dividido en la actividad iónica del cobre. Ahora, reemplazamos esta ecuación, tenemos que la actividad iónica es la actividad iónica del zinc dividido en la actividad iónica del cobre, RT. Sabemos que la energía libre de Gibbs estándar es igual a ZNE, ¿ya? Y acá lo mismo. Por lo tanto, así deducimos la ecuación de Faraday, la ecuación de Nernst. Ya. Entonces, los sobrepotenciales normales. Con el fin de desarrollar una escala de potenciales de electrodos, se ha elegido un electrodo de referencia, el electrodo de hidrógeno. Esto fue elegido hace bastantes años en la convención de la revista científica Journal Chemistry Physical, Chemical Physics, ¿ya? En el cual, si ustedes recuerdan, el electrodo de referencia de hidrógeno es un electrodo que contiene el gas de hidrógeno, una solución de ácido clorhídrico, un 0,1 molar, y como material conductor tiene platino, ¿ya? Para que haya esa reacción entre el hidrógeno y el ion hidrógeno. Esto fue a 25 grados Celsius, disculpen acá que sale 250. Y este potencial estimamos que era 0, o le dijimos que era 0. Para cuales dijimos que todos los que fueran negativos se oxidan y todos los que estuvieran encima de valores positivos se oxidaban. Yo me acuerdo que lo hemos visto varias veces, ¿ya? Y ¿recuerdan cuáles eran los problemas porque ya no se trabaja con electrodo normal de hidrógeno? Bueno, no se trabaja porque es muy peligroso.
y es difícil trabajar, es difícil su manipulación, ¿ya? Con esto también pudimos ver que el hierro tiene un potencial de menos 0,44 volts, mientras que el cobre tiene 0,34 y el hierro es más activo para la reducción. ¿Ya? Acá tenemos la tabla de potenciales normales frente al hidrógeno, obviamente, a una atmósfera y 25 grados Celsius. Recuerden que la temperatura también influye. Aquí está aumento de la fuerza reductora y aumento de la fuerza oxidante. Entre potenciales más negativos, más tiende a reducir, a estar reducido. ¿Ya? Puesto que el potencial de hidrógeno es una electrorreferencia, pero es difícil su manejo y es peligroso, se han diseñado otros electrodos, como por ejemplo el de calomelano, ¿ya? Que es mercurio, cloruro de mercurio. Este electrodo es uno de los más exactos que nosotros tenemos como electrodo de referencia. ¿Cuál es el gran pero? El gran pero es su toxicidad, ya que el electrodo de mercurio o de gotas de mercurio va desprendiendo una gota de mercurio al sistema. Por lo tanto, queda totalmente contaminado. Otro tipo de electrodo que es el más usado y el que veríamos si tuviéramos laboratorios prácticos sería el de plata, cloruro de plata, en el que consiste que es plata recubierto por cloruro de plata. Y este electrodo de referencia se puede fabricar casero, ya que su costo comercial es de aproximadamente 300.000 pesos. Pero si uno compra un alambre de cobre de plata en una joyería, está alrededor de los 3.000, 4.000 pesos, va al laboratorio y puede sintetizar su propio electrodo de referencia. De hecho, pero para hacerlo tenemos que tener uno comercial, por lo menos, o o tener otro casero, como lo hicimos con nosotros, otros estudiantes como Sebastián y Tamara, que fabricamos nuestro propio electrodo de plata, cloruro de plata. Otro electrodo de referencia es el de cobre, que no es muy utilizado y tampoco es que se permanezca tanto a través del tiempo. No se utiliza mucho cuando hay cloruro en el sistema, porque empieza a haber un problema entre los iones de intercambio del sulfato y tiene poca exactitud. Por eso este electrodo de referencia no es muy usado y generalmente en los artículos científicos, las revistas, van a ver el electrodo de plata, cloruro de plata, excepto en medios orgánicos, que derechamente es un, un pseudo electrodo de referencia que es plata solamente. Ya, acá hay otro tipo de electrodo de calomelano, ya sabemos por qué no se utilizan, por la su toxicidad, pero son los mejores electrodos de referencia que hay. Aquí está lo que les mencioné. Todo lo que vieron hasta el momento entra en la tarea número 1. Espero que la hayan visto. Me la envían al correo el día lunes a más tardar. Y si no, va corriendo, eh, va decreciendo la nota. Recuerden que ya tienen la rúbrica de los ejercicios y de las tareas. ¿Ya? Acá hay otro lector. Ahora lo que vamos a ver y lo que vamos a entrar a picar es lo más importante que vamos a ver en este curso, lo que son los diagramas de Purbex. No sé si lo más importante derechamente, pero con lo que más vamos a estar relacionados. Un diagrama de Purbex es cómo va a estar nuestra especie corroída a distintos pHs y distintos potenciales.
donde nosotros vamos a poder ver que toda línea que es horizontal es una reacción electroquímica y todas las líneas verticales son químicas. Por ejemplo, en este diagrama de Purbex, tenemos que de hierro 0 pasa a hierro 2. Es línea horizontal. Por lo tanto, es una reacción netamente electroquímica. Y acá vemos hierro 3 pasa a óxido de hierro. Hierro 3, entonces es una reacción netamente química. Pero ¿qué pasa con estas líneas diagonales? ¿Alguien me podría decir qué tipo de reacciones? ¿Es química, electroquímica? ¿Qué es? ¿O qué ustedes sospechan de este diagrama? Fabián. Mm, ¿No será en química? Las diagonales, por ejemplo, vamos a ver. Estas diagonales, ¿quién tienen hierro 2 y óxido de hierro 3? ¿Es química solamente? ¿Las diagonales? O por ejemplo acá, con este. No, las diagonales involucran tanto la química como la electroquímica. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos que de hierro 2 pasa a hierro 3, pero también se vuelve un óxido. ¿Ya? Aquí lo mismo. Acá pasa de hierro 2, de hierro 0 a hierro 2, pero en forma de hidróxido. Acá pasa derechamente a la magnetita, ¿cierto? Y acá pasa un superóxido de hierro. Para construir los diagramas fue necesario disponer de 4 tipos de reacciones. Nosotros podemos ver que va a estar en medio de ácido carbónico, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que el agua reacciona con, con CO2 y genera ácido carbónico. Acá, donde solamente intervienen iones hidrógenos, tenemos que el hierro 2 más agua genera el hidróxido en esta línea B. ¿Ya? Y genera el hidróxido de hierro. También podemos ver reacciones donde solo se involucran electrones. Aquí era hierro 3 a hierro 2. Lo cambio el tiro. Aquí. Entonces, nosotros tenemos aquí 4 tipos de reacciones que pueden estar involucradas en un diagrama de Purbex. Sin intercambio de iones, pero ni electrones, pero ni de iones hidrógenos. Acá no hay reacciones de iones hidrógenos ni de electrones. Acá cuando solo intervienen iones hidrógeno, en este caso sí, ¿ya? Porque se genera un medio ácido. Y acá donde solo se involucra electrones, que es reacciones de oxidorreducción. Y cuando intervienen simultáneamente iones hidrógeno y electrones, que aquí tenemos que pasar de hierro 2 a hierro 3 y en forma de hidróxido. En otras palabras, tenemos reacciones químicas, electroquímicas, químicas electroquímicas y reacciones de equilibrio, que eso lo va a ver más adelante. ¿Ya? Entonces tenemos este diagrama de Purbex.
En esta línea B que nosotros vamos a ver que se traza, va a haber reducción de hidrógeno, ¿ya? Y dependerá del pH. Acá vamos a ver B. Aquí está B. Y tenemos. Entonces, todos los valores mm, de hierro, tanto el potencial, tanto la corriente eléctrica, formarán distintas cosas, distintos elementos. Por ejemplo, acá tenemos el hierro que sufre distintas fases para llegar a hidróxido de hierro. Pero pasa hidróxido de hierro 3, ¿ya? Solamente con un hidróxido. Acá pasa con 2 hidróxidos, pero sigue siendo hierro 3, hasta que llega a hidróxido de hierro total. Chicos, chicas, ¿entienden este diagrama? ¿O les parece un poco confuso todavía? Ustedes pueden ver que sobre la línea B está todo lo que es reducción de oxígeno y bajo la línea A está todo lo que es producción de hidrógeno o desprendimiento de hidrógeno. Con la explicación que les di antes en este diagrama, que está más simplificado, ¿entienden estos que estos son los verdaderos? ¿Los que van a encontrar en literatura? Sí. Ujú. Ujú. Entonces, las reacciones de hierro van a generar tipos de hidróxido, pero que genere este hidróxido solo va a depender de el pH. ¿Ya? Porque forma este hidróxido, pero yo variando el pH, tengo este hidróxido, magnetita, óxido de hierro 3, magnetita, hidróxido, superóxido de hierro, superhidróxido, ¿ya? Y van a tener una cierta pendiente, que nosotros vamos a ver que para ver estos valores expresados, para el hidróxido va a depender de esta ecuación. Para los diagramas de reacciones de formación de oxígeno y hidrógeno, ¿ustedes vieron cuando yo hablé de la reducción de oxígeno y el desprendimiento de hidrógeno en el diagrama? Sí, ¿Se acuerdan? ¿Dónde era la reducción de oxígeno? en la zona de arriba. ¿Cuál zona? Hay una línea. La Sobre la B. zona B, sobre la B. Sobre la B está todo lo que es reducción de oxígeno. Y sobre la A, la producción de hidrógeno. Acá tenemos los procesos redox que están involucrados. Que van a ver. Esta reducción no siempre va a agua. Puede ir a hidróxido. ¿De qué puede depender de que la reducción de oxígeno vaya a agua o a hidróxido? O a peróxido también. Puede ser peróxido de hidrógeno, puede ser OH o puede ser agua. El que dependa de si va a agua o hidróxido va a ser del medio, si es un medio alcalino o un medio neutro o ácido. ¿Ya? En cambio, si va a peróxido, eso depende del material. Si el material es un buen material conductor, va a hacer una reacción de reducción de oxígeno vía 4 electrones, como los pueden ver acá. Si no es un material idóneo o es un material que no tiene el- eh, la actividad catódica tan, tan alta para la reducción de oxígeno,
este va a generar peróxido de hidrógeno. Esto lo podríamos ver más adelante para los que tomen el magíster en química, en, en biosensores y en sensores electroquímicos, donde podríamos ver que la platina, con lo que se hace todos los demás, tiene una reducción de oxígeno vía 4 electrones. En cambio, otros como el grafito, el cobre, tiene una reducción vía 2 electrones y genera peróxido de hidrógeno, y no agua o hidróxido netamente. ¿Ya? Esto siempre tiene que estar en equilibrio. Estas dos partes en los diagramas de Purbeck son muy importantes y se ven generalmente en artículos. Acá podemos aplicar la ecuación de Nernst para el desprendimiento de hidrógeno. Y tiene la siguiente ecuación. Donde vamos reemplazando, aplicamos logaritmo. Tenemos el potencial estándar, que es 0. El potencial estándar del hidrógeno es 0. Por lo tanto, solamente está multiplicado por esta ecuación. E varía y varía dependiendo de la temperatura. Acá este está sumando y este, como está dividiendo, esta actividad iónica divide a este por 2. Por esto aquí es 0,05917 y este valor es la mitad, ¿ya? Porque subimos que R es 81,31, la temperatura es 25 grados Celsius, por lo tanto 273 grados, 298 grados Kelvin, y la constante de Faraday que tenemos. Y Z, la reducción es vía un electrón. En cambio, para la reducción de oxígeno es distinto, porque tenemos el oxígeno que está envuelto, acá la actividad iónica del hidrógeno, acá es 4, pero puede cambiar a 2. Tenemos que ver los equilibrios que nosotros tengamos. Y acá también hay la actividad iónica del agua, que es 2, pero el agua no cuenta, por lo tanto se va. Por lo tanto, en los diagramas de Purbeck nosotros podemos ver estas dos líneas que están considerablemente descritas, donde todo lo que está arriba de B va a tener una reacción de reducción de oxígeno. Pero a su vez, como podemos ver aquí, también hay otro tipo de reacciones, porque acá pasa hierro 3 a hierro, tetraóxido de hierro, ¿ya? Y acá tenemos una pequeña confusión de qué reacción química y electroquímica está envuelta entre hierro 3 y tetraóxido de hierro. También en la parte baja podemos ver que está el desprendimiento de hidrógeno. Eso es algo que nos interesa bastante. ¿Por qué nos interesa bastante? ¿O por qué podría ser bastante interesante el tema de desprendimiento de hidrógeno? Fabián, Angélica, ¿por qué creen que es interesante el desprendimiento de hidrógeno en la corrosión? Puede Angélica, ¿por ser qué? para ver qué tan exotérmica es la reacción. No, es porque el hidrógeno es el combustible del futuro y se puede utilizar ciertas propiedades de distintas aleaciones para la producción de hidrógeno.
como para abaratar costos y ver, porque nosotros queremos utilizar agua de mar generalmente para producir hidrógeno y tener un combustible verde. Pero esto que depende, el potencial que se aplica es muy alto y influencia mucho el pH. Y utilizar siempre un pH ácido va a dejar también otro problema ecológico. Por lo tanto, buscamos materiales que tengan un potencial cero o mayor que cero para la producción de hidrógeno. Y acá no tenemos en ninguna parte. Y este que es un esquema ideal, no es verdadero. Es otra forma de ver la corrosión, de utilizar la corrosión para otros fines. No evitarla, sino ver que también sirve para otras cosas. Ya. Como aquí explicamos, todo, si el sistema se encuentra sobre B, no habrá descomposición de agua. Es decir, que acá, en esta parte, entre A y B, no va a haber reacción ni desprendimiento de hidrógeno ni reducción de oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, no contribuirán en el diagrama del hierro, en este caso, que estamos hablando. Aparte de esto, nosotros también tenemos que ver eh, que el hierro, que todos los metales tienen distintos funciones en distintas cosas. Por ejemplo, aquí la pasivación, acá, cuando tenemos este diagrama, nosotros podemos decir que toda esta parte se genera una camada de dióxido que me recubre el material para que no se oxide. ¿Ya? Por ejemplo, bajo el diagrama 2 tenemos que la magnetita, el óxido de hierro, el óxido de hierro 3, el óxido de hierro 4, y va a generar una capa que va a evitar que se corroa muy rápido el material. Esto que va a depender del pH y del potencial que se esté aplicando afuera. También acá hay una zona de inmunidad donde no va a pasar nada, el metal no se va a corroer, va a estar ahí intacto y va a estar feliz de la vida. Y tenemos otro que es el potencial de la zona de corrosión. Nosotros, ¿cómo podemos ver el potencial? Acá tenemos frente a distintos electrodos de referencia, el de hidrógeno, el de cobre, el de plata, el de zinc, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos sobreponer este diagrama a este diagrama Purvex, no sobreponerlo, pero sí identificar. Y podemos ver que la zona más corrosiva sería esta. ¿Ya? Esta sería la zona también corrosiva y esta sería la zona de inmunidad. Y esta es la zona de pasivación. ¿Van entendiendo este diagrama hasta el momento? Todavía está un poco confuso. Cuéntenme un poco. Fabián, Angélica. ¿Está bien? Tratando de Hasta ahora todo analizarlo. bien. Ya. Acá tenemos también, acá tenemos frente al zinc, que tenemos que el zinc es medio alcalino, va a reaccionar y va a desprender hidrógeno a distintos pH. Nosotros podemos ver distintas resoluciones anódicas que tienden a decrecer el potencial. Por ejemplo, las soluciones de óxido de aluminio producen la acidificación anódica, es decir, en potenciales oxidantes empiezan a acidificar el medio, lo cual acelera la velocidad de corrosión. Esta solución ácida dará una película protectora que no puede reformarse, pero esta película que genera de acidificada de hidróxido de aluminio puede ralentizar la oxidación de otros metales como cuando está
en una aleación de hierro, ¿ya? Y acá, cuando nosotros podemos ver, mezclamos el desprendimiento de hidrógeno y las zonas de pasivación, corrosión e inmunidad de el zinc. Si ustedes pueden ver, acá el metal no pasa nada, está inmune, no tiene nada, está aquí, y desprende hidrógeno. En este está la zona de pasivación, que acá tiene distintas reacciones, cuando produce hidrógeno, cuando solamente hay reacciones químicas, y acá cuando reduce oxígeno. Acá nosotros podemos darnos cuenta que el zinc es un pésimo material porque gran parte de su diagrama está involucrada en zonas corrosivas y no zonas inmunes ni pasivas. Acá tenemos la zona de pasivación del diagrama de Purbeck del cromo, donde ustedes elegirían el cromo, viendo este diagrama, como un, como un buen material para una cañería, por ejemplo. ¿O qué no podrían almacenar en, en un estanque de cromo, viendo este diagrama de Purbeck? Fabián, ¿qué no almacenarías? ¿Qué reactivo no almacenarías y por qué? ¿O Angélica? Mm, algo con un pH muy bajo, tal vez. No sé. Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, Claro, algo que contenga un pH bastante ácido, porque es zona de porque se corrosión. produce ujú, la corrosión. Aquí está la zona de corrosión ya en pH muy ácidos o demasiado alcalinos. Y este es un material muy propenso a corroer, porque si está en un potencial sobre cero, que sería espontáneo frente al medio. Y acá tenemos un diagrama de corrosión del zinc, de Purbeck. Ya tenemos una línea y podemos ver que la línea 6, esta es una reacción química que va de zinc más 2 a óxido de zinc, porque de aquí para acá es hidróxido. Nosotros podemos ver su energía libre de Gibbs. Podemos ver que la constante R está en esas condiciones de electrón volt. También podemos ver el 9, ¿dónde está 9? Aquí. Aquí esta es una reacción netamente electroquímica, ¿cierto? Y la 5, que sería la suma de ambas. Sería la 5 y la 5, la 6 y la 9, ¿cierto? Para generar cuál sería la reacción en este diagrama de Purbeck. ¿Ya? ¿Por qué yo hago esto? Porque en este diagrama, en esta línea, que es diagonal,
yo no estoy seguro qué reacción química y electroquímica están involucrando. Por lo tanto, yo veo cuáles reacciones que están involucradas en estos dos puntos existen, tanto química como electroquímica. Vamos acá y vemos la electroquímica, ¿cierto? Y la sumamos con la química. Por lo tanto, podemos predecir las distintas variables en esta reacción química y electroquímica. Por ejemplo, esta reacción es válida, pero podemos ver que también acá hay desprendimiento de hidrógeno. ¿Ya? Por lo tanto, este hidrógeno no va a agua, sino a hidrógeno molecular. ¿Entienden un poco alguna duda con este diagrama? ¿Algo? Chicos, chicas, ¿lo entienden? Todavía está un poco confuso. Sí se entiende, creo, según yo. Y porque después yo en la próxima tarea voy a pedir que me den todas las reacciones químicas y electroquímicas. Entonces, para que quede bien claro ahora. Acá nosotros podemos ver el potencial químico, el diagrama Burbex, cuánto se va dañando en picogramos y las reacciones químicas y electroquímicas. ¿Ya? Y acá podemos ver que se va formando en cada parte. Podemos ver que en pHs muy positivos, potenciales muy oxidantes, podemos ver también que afecta el hidróxido, el ion, el ion, eh, también podemos ver que genera peroxihidrógeno, su- eh, superóxi- superóxido de hidrógeno. Podemos ver que aquí también depende del pH, si vamos involucrando iones hidrógeno o iones hidrógeno, ¿ya? Acá podemos ver si también está envuelto en hidruros. Nosotros tenemos que tener todas esas variables considerando, acá la producción de hidrógeno, etcétera, etcétera. Todo esto también influye en los diagramas de Purbex. En la primera parte tenemos el hidrógeno más oxígeno, quedan, genera un medio ácido, si nosotros vamos viendo, la línea 10, ¿ya? Que en la línea 10 no tenemos ni desprendimiento de hidrógeno ni reducción de oxígeno, pero podemos verlo de esta manera, un equilibrio, y tenemos que, cómo se ve la relación hidrógeno-oxígeno. En la 11 que también vimos, el oxígeno O3, podemos ver las reacciones. Entonces, también nosotros podemos diferenciar estas cosas. Cuando el oxígeno está, la liberación de oxígeno es medio ácido, medio alcalino. Acá dice que hay liberación de hidrógeno en medio alcalino. ¿Y cuál es el medio alcalino? Y la región termodinámicamente estable, es decir, que no va a haber ningún desprendimiento de oxígeno, ninguna reducción de desprendimiento de hidrógeno, reducción de oxígeno. Acá tenemos que diferenciar si en qué medio está, medio ácido, medio alcalino. Acá está una zona oxidante, aquí una zona reductora, pero eso tiene que ver con el potencial si es óxido reductor. Y acá está para diferenciar que está en medio alcalino. Por último, acá hay un diagrama de Purbex que me gustaría conversar con ustedes el jueves. ¿Ya?
podrían tratar de decirme cuáles son las líneas 1, cuáles son las reacciones que hay entre la línea 1, 6, en la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Aquí está la 1, Ujú. aquí está la línea 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Ya? Es una tarea para conversarlo en clase el día jueves. ¿Les parece? Sí, Esta no va con nota, la que está en el sistema sí es evaluada. Entonces nos vemos el jueves. ¿Ya? Chao, chao. ya, Sí, profe. profe. Chao. Ya, chao.